Teleimpacto, lo que necesitas saber. Gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy miércoles, don José Pantaleón, Misael María y aquí Yesenia Castillo estaremos con muchas informaciones, tanto del acontecer nacional, don Pantaleón, como del internacional. Usted se adelantó, fue el saludo. Está activo el hombre. Sí, bueno. Así es, esto en vivo, todo se vale. Cualquier cosa puede suceder. Buenas tardes, don Pantaleón. ¿Cómo se siente? ¿Otra vez? Sí, buenas tardes, sí. Sí, así es, don Pantaleón aquí. Diciendo que hay muchas informaciones que vamos a tratar en el día de hoy, el anuncio que hace la Presidencia de la República con relación al seguro, de la inclusión en el seguro de los jubilados y sus descendientes, algo muy importante a propósito de esa cobertura nacional de servicios de salud. Eso es importantísimo, muy importante para la población empobrecida, porque tomando en consideración los jubilados, que son personas que muchas veces devengan un salario muy bajo, muy bajo, que no le permite siquiera su subsistencia, tienen que valerse de otros métodos. Temas como la reunión de los 5 precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que se tuvieron una reunión, hay que ver qué se acordó ahí, don Mantelón. ¿Usted tiene alguna información? Y también una muy importante, también por un lado están los jubilados y por otro está la otra cara de la moneda, que son los jóvenes. Si la República Digital Barahona, que es importante, en el cual llegó precisamente ahí también el presidente habló, discursió, también hizo un discurso relativo precisamente a la pérdida tanto del empleo, si no se maneja, y el mercado laboral. Y decía él en una frase, que ahorita la vamos a desarrollar, que la República Digital pone en manos del joven el futuro, como en efecto, es decir, ponerlo y trabajarlo ahora para que pueda estar a la altura de las nuevas tecnologías. Eso es importante. Importantísimo eso. Hay que hablar también del anuncio que hace la Junta Central Electoral sobre el costo de las primarias internas y el Estado, lo que le corresponde pagar y lo que van a pagar los partidos políticos, y el discurso de Donald Trump. Un discurso de 1 hora y 22 minutos ahí ante la Cámara de Representantes. Sí, el discurso de la Nación, sí, la rendición de cuentas. Muy aplaudido. Bastante, sí. Bastante aplaudido, diría uno, criticado en otros aspectos de su alocución, pero hay que ver. Tenemos que hablar un poquito también en términos de Venezuela, de lo que más o menos, cómo ha ido evolucionando los acontecimios. Bueno, don Pantaleón, ¿y qué tenemos hace mucho tiempo, un día como hoy? Como hoy miércoles. Gracias, Yesenia. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, aquí de su programa Tiempo de Renovación. Hoy es miércoles 6 de febrero del año 2019. Faltan 320 días para que llegue el año 2020. En esos hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Un día como hoy, en el año 1961, el Episcopado Dominicano escribe una carta al presidente Joaquín Balaguer en la que le explica la imposibilidad de complacer una solicitud de declarar al dictador Rafael Trujillo benefactor de la Iglesia Católica Dominicana, por ser ello una potestad del sumo pontífice. En 1962 son dados a conocer los estatutos que regirán la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, los que consignan que la academia no podrá intervenir en política partidista. Bueno, en 1973, agentes de la Policía Nacional allanan la residencia del expresidente y líder del PRD, profesor Juan Bosch, por considerar las autoridades que tenían algún compromiso con el recién llegado grupo guerrillero encabezado por el coronel Camayo de Añón. Pero ya Juan Bosch no estaba y se había ido a la clandestinidad. En 1989, Juan Bosch obtiene el Premio Nacional de Literatura de la Fundación Corripio Santo Domingo. En 2006, la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoca en toda su parte la sentencia que había condenado a 10 implicados en el expediente del Plan Renovable y lo que absolve a todos de los cargos de estafa, prevaricación, falsificación y acción de malhechores.
Por último, en 1778, Benjamin Franklin consigue el apoyo francés en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Tenemos que ya en 2013 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, presentan al gobierno colombiano en La Habana un documento con su propuesta de 8 puntos para el uso de la tierra, donde proponen legalizar la marihuana, amapola y la coca. Y con este último hecho que ayer fue noticia, me damos por terminadas las efemérides de hoy. Yo quería también rápidamente una última efeméride quizás que se pasó hoy, precisamente hoy 6 de febrero, pero del año 1932 nació en La Habana, Cuba, en la barrera de Lowton, así mismo, el 10 de octubre, el guerrillero, comandante de la guerrilla, Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos es considerado conjuntamente, primero, junto a Che Guevara, a Raúl Castro, a Juan Almeida Bosque y Fidel, entre los fundadores del Ejército Rebelde. Y Camilo Cienfuegos es, quizás como lo llamó también el propio Fidel Castro, él es la esencia misma del pueblo cubano. Él decía que en Camilo se juntaban todas esas características del pueblo cubano, es decir, un hombre jovial, porque siempre tenía una sonrisa en los labios, un hombre combativo, es decir, una persona de acción, como es también el cubano, y en él se manejaban todas esas características y virtudes del pueblo cubano. Es considerado, como siempre, el hombre de la vanguardia. Fue precisamente lo que es la columna 2 de él, que fue la segunda después de la de Fidel, fue el comandante Camilo Cienfuegos, quien precisamente le llamaba, era el principal hacedor de los acontecimientos revolucionarios. Murió después un 28 de octubre del 59, cuando fue a socavar o a tratar de llevar al orden y someter a un grupo a un comandante, ¿cómo se llama? Bueno, que después Huber Matos. Huber Matos. En el transcurso que fue ¿Estuvo preso él? Sí, Huber Matos, cuando regresaba, su avioneta desapareció en el Mar Caribe. Así que estamos hoy, Camilo Cienfuegos, un gran amigo también del Che Guevara. La cámara. Y así mismo es. Un hijo nuestro, la Camilo, lleva el nombre de él. Sí. También, a Camilo José. Camilo Cienfuegos. Así es. Pues nada. Que no pudo disfrutar y ni ver el triunfo de esta revolución sin embargo, y seguir. El contrarrevolucionario sí. Así es. Así el traidor y contrarrevolucionario, precisamente. Huber Matos, que duró unos 20 años preso y murió, creo, los otros días en Miami, precisamente. Así es la vida, como decía Martí. Muchas veces uno no se sienta a la sombra del árbol que sembró. Casi nunca, dice él, casi nunca. Así se dio con Camilo Cienfuegos, pues, sin embargo, es un hombre que ha sido el patrón a seguir de miles de revolucionarios del mundo y de la juventud cubana, que hoy lo honran. Así es, don Pantaleón, usted tenía una información a propósito del anuncio que se hace sobre la incursión al Seguro Nacional de Salud de los jubilados y sus descendientes, ¿verdad? Exactamente. El derecho que tienen a recibir servicio de salud. Decíamos que a propósito de que se anunciaba la universalización del servicio de salud, sobre todo para el subsidiado, para aquellas personas que no tienen las posibilidades de acceder a estos seguros para atenderse en determinados centros de salud. Importantísimo, viendo uno las vicisitudes por las que atraviesan los pensionados de este país, muchos de los cuales deben un salario hasta de 3,000 y 4,000 pesos. Y si tomamos en cuenta que con la ley de
de seguridad social y las AFP, el primero pensionado que está en el sistema sería en el 2000, ¿cuánto? 28. Imagínate. Ya se han muerto todos. Ahí sí. Bueno. Mire, sería una buena noticia para los pensionados y también sus familiares y para el pueblo dominicano, que siempre está pendiente de que se haga justicia con las personas que dieron su vida en el trabajo. El presidente Danilo, en el decreto 1819, creó el plan transitorio de pensión para los jubilados de salud para 116,000 personas. 116,000. Sí. Estas personas recibirán, aquellos que ganan entre 11,000 pesos y más, recibirán el seguro para él y para sus descendientes, por ejemplo, que tengan menos de 18 años, pero si tiene uno que tiene problemas de salud, que es handicap, entonces se le facilitarán todos los servicios. También para su esposa o esposo, solamente le van a descontar un 6.3% del salario a esa persona, de manera que va a ser un seguro que no va a ser subsidiado, sino contributivo a través de SENASA. De manera que es una buena... Una gran noticia, una excelente noticia. Exactamente. Y además va a... Porque eso se multiplica, más de 112,000 se multiplica por unos cuantos también. Por los dependientes de esa persona, ¿no? Sí, también van a tener cobertura por accidente de tránsito. Excelente. Bueno. Accidente de tránsito. Mira qué bueno. Sobre todo para los envejecientes en este caso. Es muy bueno y en verdad es una cuestión de... Importantísimo todos estos programas sociales que se están implementando y que están viendo, de alguna manera llevándole algunas garantías a aquellos que son los que menos pueden, en este caso los excluidos. Esta inclusión social de alguna manera ha revolucionado a nivel nacional todas esas carencias que tenían esas personas que no tenían acceso. Sí, e incluso también estamos hablando no solamente de que puedan entrar ya a clínicas privadas, porque se va a hacer contributivo, sino uno viendo, bueno, y de aquí le mandamos pronta recuperación a la amiga, compañera y amiga, Karen Ricardo, ¿no? Karen, diputada, que tuvo para ella y su familia completa, ¿no? Sí. A todos ellos, sus niñas, su esposo, Lorenzo. Sí, precisamente desde aquí le enviamos la pronta recuperación, y uno ve, y ya poniendo en paralelo también eso, tanto el presidente Danilo Medina como Leonel Fernández le visitaron allá al hospital. Entonces cuando uno ve la imagen, uno cree que uno exactamente, uno se da cuenta, uno mira la imagen, ve la foto, y ¿qué sucede, señores? Que tomamos esto como una referencia, miren que es una diputada, miren que tiene un seguro también internacional. Y fue llevada ¿a dónde? Inmediatamente, primero por la cercanía, o no solamente la cercanía, en este precisamente el de mayor condiciones en términos y expertise en estos términos de accidentes. Conocimiento. Y cuando se va, vemos se ven las imágenes, se ven las fotos, se ven las condiciones en que está ese hospital. Que vemos que los pensionados también ya pueden también ir, tanto los pensionados como todo el que pueda acceso a hospitales, tener acceso y ser curado y ser atendido con las mayores condiciones de dignidad, ¿no? Para todos. Y con buenos equipos. Tú te das cuenta que es un hospital también que está equipado con todos los instrumentos que requieren. Se requiere y de última generación para el trabajo que se hace. Yo tengo un familiar que sufrió un accidente que nosotros creíamos que no iba a sobrepasar y duró más de un mes interno y salió y ahí está, ¿me entiendes? Sí, está en su trabajo y su cosa. Completamente. O sea, son ya hospitales que no son los hospitales de hace muchos años, son hospitales que realmente pueden dar un servicio igual que cualquier centro de los mejores privados aquí de salud. Don Pantaleón, en otra información de nuestro acontecer nacional, el presidente de la Junta Central Electoral dice que el costo de las primarias simultáneas que se realizarán en el país en octubre
¿verdad que sí? Ascendería a 6 de octubre unos 1.449 millones, no lo quiso poner redondo, 1.500, 1.450 o algo así, millones de pesos. Pero el anuncio importante es que ya eso está cubierto, porque el Estado Dominicano aportará 1.249 y los partidos políticos mayoritarios, en este caso, como el PRM. ¿Los 5 que van a participar? Menos Minú. Sí, no, porque no recibe fondos de la Junta Central Electoral, aportarán 200 millones de pesos que son de lo que le corresponde por la asignación que tienen establecida según la categoría de la organización. Sabemos que 3 partidos o 4 creo se llevan una gran parte de esa cantidad. Y hace más del 90%. Sí, se llevan más del 80%. Incluyendo el Partido Reformista que llegó ahí hacia gateando. El Partido Reformista recibe mensualmente como algunos 20 millones. Sí, creo que son 300 y pico millones al año. O sea, mucho dinero. Hay que decir que en el caso de Opción Democrática es la primera vez que participa como organización política, tuvo reconocimiento hace poco tiempo. Entonces queda excluido de ese aporte que tiene que hacer. Es importantísimo porque así Minú, por ejemplo, se dedicaría a lo que es su labor de organización, y el dinero que pueda conseguir entonces lo utiliza para la logística del día de las elecciones, o sea que no estaría en logística, no estaría en desventaja con aquellos que sí reciben fondos de la Junta Central Electoral. Importantísimo esto que se anuncia y esto que se va a hacer. Ya hay muchas voces que dicen que el Estado Dominicano está cubriendo. Está subsidiando, sobresubsidiando. Pero si fuesen unas elecciones, en este caso, generales. ¿Y la ley lo permite? ¿Lo permite que el Estado subsidie? Porque la ley dice... Según dicen, la ley contempla que los partidos que van a celebrar sus primarias subsidien sus gastos, pongan sus propios recursos, que es de lo que le asigna la Junta Central Electoral. Aunque decía el presidente del PRM, Paliza, decía que no todo ese gasto no será para, o todo ese dinero no será para cubrir solamente ese proceso, sino que ahí estarán los equipos y una serie de los equipos se comprarán también. Él dice que también no se utilizarán solo para el montaje de la primaria como tal, per se, sino que también habrán una serie de equipos y cosas que se utilizarán incluso para las elecciones generales, o sea que no se puede decir que es un costo de la primaria como tal. Pero eso debería explicarlo la Junta. Eso debe explicarlo la Junta, cómo sería el desglose que la población conoce. Porque en verdad si se van a utilizar posteriormente, generales. Exactamente. Las herramientas que se adquieren ahí. Sí, porque creo que son como 3 equipos ya ahora. Creo que según escuché de parte del técnico de la Junta, eso disminuiría los costos alrededor de a un tercio de los costos que utilizó la Junta de Roberto, la anterior Junta. Es decir, que decían ellos que era un escáner, no es una pantalla táctil, una computadora y un aparato que da el recibo final de eso. Es decir, que serían 2 o 3 aparatos y esos aparatos no se van a utilizar los pasados, ahí se estarán arrumbados en algún sitio. Yo creo que eso hay que subastarlo o algo, tendrá que hacer. En este caso te imprime los resultados. También. Por eso es que en tiempo y que hábil, supuestamente es una tecnología propia. Pero el resultado es una tecnología. Imprime los resultados de la votación en cada una de las Sería parecido al que hace en Venezuela. Sí, pero que te dan un vale. No, te dan un recibo, ¿verdad? Te imprime algo donde dice votó. ¿Y por qué votó? Y ese printer se echa también en una urna. ¿Usted me entiende? Además de que también ella inmediatamente va enviando de manera automática. ¿Pero va a haber boleta entonces? No, la boleta es digital. La boleta es digital. En este caso es digital. Está digitalizada y según planteaban los técnicos, fue algo propio. Hay que enseñar muy bien a la gente. Un software propio de unos 10 años que ha sido hecho en la Junta Central Electoral, que tiene 10 años más o menos
trabajando, ¿no? Nosotros decíamos aquí que para las elecciones municipales, congresuales municipales, cuando estaban separadas, en este caso, fue para el 2000, no recuerdo, el Partido de la Liberación Dominicana, en sus primarias internas, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Implementado parecido. Sí, más o menos, porque tú ibas y marcabas el candidato de manera digital y te salían los resultados mediante un printer. Se eliminó lo que era el escrutinio con tal manual y también, boleta en mano. son muchas cosas. La Junta Central Electoral dice que en un minuto la gente vota, y sí, porque ya aquí ha habido experiencia en eso. Sobre todo decimos que la tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes estarán en la pantalla las boletas todas. Una especie de computadora. Entonces así, usted no puede equivocarse y darle a la otra. No, yo me imagino que podrá. Habrá un método que usted podrá retroceder en este caso si siente que se equivocó en este caso. Importantísimo, y nosotros decimos que cualquier método que se utilice para ahorrar tiempo y ser más eficiente en ese proceso de votación podría. Y no solamente eficiencia, el asunto de la eficiencia también, pero sobre todo de transparencia y confiabilidad. Eso es importante, es lo que más se pide. Y no creo que nadie diga ahora que los resultados fueron alterados. No, lo que quiero está siendo avalado por. No, y es bueno porque aquellos mismos que, por ejemplo, tanto la Alianza País como la Vía Minú y el propio PRM, objetaron luego. Objetaron aquella oportunidad, pero ahora están convencidos y dicen que es un método sumamente confiable. Bueno, vamos, ya veremos. Sí, y hablando de política, Yesenia, ¿sabes que 5 de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron para almorzar y hablar de que sobre la unidad del partido, etcétera? Ahora lo que sí es que, de acuerdo a como pusieron Twitter algunos, no creo que ellos dicen que no debe ir ni Leonel ni Danilo a la competencia interna. Entonces realmente no entiendo cómo puede ser posible que se reúnan 3 para decir que no vayan, o 4, 5, 6. En verdad es algo que no tiene como sentido ni lo permite, porque todo el que esté en el partido tiene derecho a participar y aspirar a las condiciones de la facilitan. Entonces, hay que decir que los 5 son Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baré, está Temístocles Montá, está Radamés Segura y estuvo también Francisco Domínguez Brito. Exactamente. Abogan por la unidad de la organización política y según las declaraciones del secretario general del PLD, precandidato y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, una solución sería que no se presente ni Danilo, porque se lo prohíbe la Constitución. Una solución para la unidad. Para la unidad. Que no se presente Danilo porque se lo prohíbe la Constitución de la República, ni tampoco el expresidente, que sí está habilitado, se presente, sino que se busque una yo diría algo contrario. Diría lo contrario a eso, que se presente todo el mundo. Sí, es decir, que no se lo que garantiza la unidad es que todo el mundo tenga el derecho igual. Todo el que tenga derecho. Todo el que tenga el derecho se le permita participar. Eso sí, eso garantiza más la unidad que tú decir, bueno, si en el caso de que el presidente tenga una versión, bueno, el propio comité político puede decir en el marco de esa unidad, porque nadie puede decir que el Danilo Medina, el presidente de la República, no representa una fuerza importante en el PLD, importantísima. Entonces, basado en eso, si se puede decir, bueno, el comité político puede decir, vamos a buscar la posibilidad de que todos quieran participar y puedan participar en ese proceso. Seguro que sí. E incluso, y de manera interna, incluyendo aquellos que simpatizan, diputados o senadores que simpaticen por uno de los precandidatos o por cualquiera de ellos, incluso esos 5, y de los que no están, el comité político puede llamar a eso, que el PLD se va a embarcar en una reforma. Incluyendo a Crespo. Crespo y Marisa Hernández y Andrés Navarro, sí, cuando salga, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que al revés, más que
más que limitar, es que todo el mundo participe. Así es, hay que decir que según los sondeos y las encuestas que se realizan, en el caso del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, sale con un buen porcentaje. Y cuando se mide también, aunque impedido, al presidente de la República, Danilo Medina, sale también valorado, el mejor valorado entre todos los precandidatos, no importa la organización política, esa es la realidad. Si se mide y también, Margarita también, y Margarita Cedeño, también, si se mide también a Danilo en cuanto a la favorabilidad del gobierno, cómo la gente percibe su gestión, también sale con un porcentaje muy alto. Yo creo que en estos últimos tiempos, don Pantaleón, ya estamos en febrero, todo el mundo espera que el presidente diga que hable en marzo, pero yo no sé qué tenga que decir el presidente en marzo si todavía las inscripciones para las primarias ante la Junta Central Electoral son en junio. Sí. O sea que no sé qué tanto tenga él que decir en marzo, pero creo que habrá tiempo para cualquier decisión que se vaya a tomar, y siempre he dicho que la mejor decisión sería aquella que garantice la permanencia de la organización en el poder, en este caso, no importa quién sea el candidato, sino que aquel que garantice que el PLD se mantendrá en el poder. Así es. Pero así la unidad, como la plantean los cinco que se reunieron, no es el camino, no es la forma. Ni es la forma. Unidad significa unificar. Claro. Participación, decisión en conjunto. Eso es lo que significa unidad, no discriminar, no dejar ni afuera ni a Crepo, ni a Marisa. Ni a Marisa, ni a Navarro, por las circunstancias que sea. Sí, que sea, que dijo, pero él dice que va. Pero debieron decir, entonces, porque no participaron nosotros. Exactamente, no participaron nosotros. De manera que es algo como que poco a poco se ha ido mermando el conocimiento político. Sí. Y las personas deciden por lo que como tal, como un pequeño burgués, que lo que me conviene a mí, o lo que yo creo que conviene, debe convenirle a todo. Por eso yo planteo esto, porque no conviene, porque es verdad le conviene a ellos, que los demás no vayan, o se le impida. Claro. Pero realmente esa no es ni la realidad, ni es la razón, ni es lo más democrático, ni mucho menos. No, ni el sentido mayoritario tampoco. Porque en verdad. Precisamente se plantea que sería importante que todo, el que tenga imposibilidad y el que crea que porque es así. Yo, por ejemplo, en un término personal, uno diría, bueno, el presidente de la República, entonces estamos diciendo que si ya después que pasa esta situación ya no puede tener, no puede aspirar ni a tercer cargo de alcalde pedáneo. Entonces, eso es lo que quiere el PLD. Eso es lo que quiere el futuro PLD, porque no viene solamente el presente, también hay que ver el futuro. Hay que obligatorio. Hay que proyectarlo hacia un poquito más. Entonces, todo eso hay que verlo y analizarlo sobre la base de la realidad y de un estudio real de la política. Hay que ver el futuro y hay que ver no tan sesgado. Y ver también qué ha sucedido en otros países. Naturalmente. Bueno. Hay que verse en el espejo. Así es. De otros países y otros que impedidos y con la popularidad no buscaron una nueva repostulación y mira. Bueno, lo que pasa. Y mira dónde están los países. No solo la persona, sino hacia dónde han llevado a sus países. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60,000 estudiantes a nivel nacional.
En el INAVIE somos bienestar. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, Misael sigue la línea de acciones y de sí, una información que le envía a manera de información también el servicio público, ¿no? También, pero manera de información también del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, informaba en la tarde de hoy que para este trimestre, es decir, enero-marzo, cuenta con unos 6.963 millones de pesos para ser pagado a los más de 1.168 suplidores del almuerzo escolar, tanto lo que tienen que ver con el desayuno escolar, el almuerzo escolar y la merienda escolar, es decir, a todos los suplidores del programa de alimentación escolar. En ese mismo sentido, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, René Jaquesil, le informa que precisamente este trimestre ya están dispuestos y se está elaborando a horas extras, es decir, 2 turnos, 2 tandas, todo el sistema financiero, tanto de la institución que dirige como, al igual, las instituciones del gobierno dominicano, a los fines de agilizar con la mayor brevedad posible el pago a esa cantidad enorme de suplidores y esa cantidad enorme de dinero. Es decir, estamos hablando de que son más de 8.000 millones de pesos para este trimestre. Sí. Entonces se está trabajando a tiempo completo para agilizar dichos pagos, porque se sabe del instituto de que efectivamente esos suplidores, esos pequeños MIPYMES, esos pequeños y medianos empresas necesitan de ese dinero y está siempre a disposición de cumplir los compromisos contraídos. Informa así que ese dinero está disponible y el asunto es simplemente tanto de logística como de ir creando las condiciones para que diario se pueda pagar más de 45 millones de pesos, a los fines de que ya al más tardar los días finales de marzo puedan todos los suplidores que estén al día con sus compromisos de impuestos puedan cobrar toda su dinero en el instituto. Buena noticia, muy buena noticia. Qué bueno
Así que... Y la DGI no está fácil con eso de los impuestos. Sí. Entonces hay mucha traba porque... Eso es bueno, eso es bueno. Hay una situación que con estas revisiones que se están haciendo eso es bueno. sobre el pago de ITEVI, cualquiera queda atrapado. Cualquiera queda y esa es una situación que está afectando. Y muchas veces se paga, aunque después, como digo, se pagan los impuestos, pero al otro mes ya está vencido y pueden traerle una situación. Hay que tenerlo al día porque no se sabe el día en que la gente cobrará. Eso es algo que debería revisarse. Hay que buscar un mecanismo. Que el Instituto de Bienestar Estudiantil llama. No me han pagado, espérenme. Así mismo es. No te pagan, decirle a todos los amigos suplidores que son a la más, son amigos porque tienen un compromiso con los servicios financieros, sino son parte estratégico de la institución. Y saben ellos que el instituto no es moroso. No es moroso y fue por situación de quizás cualquier... y estamos hablando que el instituto paga, para este año va a pagar unos 22.000 millones de pesos. Y eso irán a manos de ellos. Irán a manos de ellos y las comunidades y empleados. Qué importantísimo eso. Así que a partir, ya saben todos los amigos suplidores. Rápidamente en esta partecita, 2 minutos, Mantalón, no sé si usted quiere tomarlo. Hay que decir que porque no solamente hay que hablar del PLD, que el expresidente el expresidente de la República dirán, pero nada más hablan del gobierno y el PLD. No. Todo el mundo sabe que aquí de todo aquí. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, tuvo una participación con el CONEP, donde pudo explicarle cuáles serían las soluciones que él tendría para el 2020 de él resultar ser electo presidente de la República. Habló de la seguridad, tema eléctrico, la firma de un pacto fiscal que dice él que lo firmaría ahora y que bajaría los aranceles porque no están siendo competitivos. Hay mucha gente que le interesaría esa parte. A propósito de que el gobierno anunció que una reforma fiscal no sería para este año. Serían después de las elecciones, asuntos electorales, los salarios, el desempleo y todo esto. Él dice que él quiere nuevamente, que priorizaría una unidad entre el Estado y el sector empresarial en la inversión para aumentar la riqueza. Hay que decir que el sector empresarial ha sido muy favorecido. No solamente y son propuestas, son interesantes, porque son propuestas, incluso son mea culpas. Mea culpa porque estamos hablando de que continuar con lo que se está haciendo, por ejemplo, los fideicomisos, la relación, la inversión Estado-empresa, todo eso es importante. Es importante porque si tú reconoces algo bueno, es importante tú decir, bueno, yo voy a mejorarlo, o voy a profundizarlo, o voy a ampliarlo. Habló del empleo de calidad, aumentar la capacidad exportadora del país. Dice que él quiere poner como sus conocimientos, su experiencia junto a los distintos sectores para buscar soluciones a los grandes problemas por los que atraviesa la sociedad dominicana. Importantísimo, como tú decías, el mea culpa, que el presidente Hipólito Mejía diga todo eso a propósito de que, hablando de la pobreza extrema en los gobiernos del PRD para ese entonces, 2000-2004, y que el PLD, según las informaciones definidas por el BID y el Banco Mundial, y que tome en cuenta lo que es la fuerza de trabajo del Banco Central del 2000 al 2011, dice que en el primer gobierno del PLD, en 1996, la pobreza era de 9.2. en este caso, y que del 2002, de octubre de 2000 al 2002, alcanzó un 10.7, estamos hablando de 927.316 la pobreza extrema. Pobreza extrema. Eso, producto de la crisis bancaria y todo lo que aconteció, 152.000 personas fueron enviadas a la indigencia, y que ya para el 2004 la pobreza extrema llegó a un 16,5%. Estamos hablando de 1.479.926 personas en pobreza extrema. Y ya no extrema. ¿Sabe a cuánto llegó? Hasta 50. A 49. Sí. A 49. Sí. Y Así si uno habla de la tasa de desocupación, lo que es el desempleo en este país,
dice que en 1996 la tasa de desocupación ampliada era de 16.7 y que en los 4 años del primer gobierno del PLD se redujo a 13.9% el número de desempleados. Estamos hablando que ya en el gobierno de Hipólito Mejía llegó a un 16.10% el número de desocupados y que al final de la administración, el 2004, había aumentado en 19.70%. Sí, que del 2004, que la pobreza era casi un 50%, 49 puntos tanto, al 2019, en 14 años, los gobiernos del PLD la disminuyeron más de la mitad. Estamos hablando que ahora está rondando un 23, 24%. Sí, estamos hablando que se ha sacado de la pobreza en 14 años 1.150.000 personas. Y el gobierno de Hipólito Mejía y el PRD lo había asumido a más de 250.000 nuevos pobres por año. O sea que el PLD sacó de la pobreza lo que entró a la pobreza en 4 años, PRD en 4 años. Entonces lo sacó eso y continuó entonces bajándolo, porque a llevarlo a 49 significó que y lo ha bajado a 23, a 25, algo así está en este momento. Y sacar 1 millón y algo, 1.250.000 personas de la pobreza en un país que tiene 10 millones de habitantes es realmente un hecho muy significativo y trascendente, porque lo más grande en la vida, ¿verdad? Lo más grande en la vida es la pobreza. Eso es más, dice a un cantante ahí, que lo más caro en la existencia es la pobreza. Entonces, sacar de la pobreza y además sacarlo teniendo en cuenta los índices también de desarrollo humano, que también es conjuntamente o paralelo a eso o un plus también a eso. Exactamente, que no ha sido solamente el acceso a agua potable, el acceso a electricidad, el acceso a la vivienda, por ejemplo, los servicios básicos del Estado. Porque, por ejemplo, estamos hablando de esa pobreza, pero digamos, pero sucede que en ese gobierno la gente tenía acceso, un ejemplo. No había acceso, por ejemplo, no había electricidad. Había aquí, no había acceso al transporte porque no habían metros. No había acceso la cobertura no estaba universalizada. Ni a la salud pública. Sí, todo eso son índices. O sea que el Gini, ¿verdad? El Gini que mide, además de la pobreza, mide también esos tipos de beneficios que tiene la persona. Entonces, eso aquí también, no sé en cuánto está la medida que se tiene, pero en verdad, Hipólito, que me perdone, pero realmente yo no hay como experiencia vivida, hay experiencia vivida que uno no quisiera como repetirla y volver a esos tiempos, Pero uno que siga hablando, que una funda de Pampers costaba 500 pesos cuando estaba 100 y pico de pesos, y que una lata de leche llegó a escasearse. Tú más tienes que ver que las MIPYMES, casi todas desaparecieron, la gran mayoría. No, todo. No, fue... Y solamente en 6 años de gobierno se han creado cientos de miles de MIPYMES. Y solamente en acceso al crédito a través de las MIPYMES son más de 25.000 millones de pesos. Pero mire, que se han prestado, el anuncio del INAVIE, exactamente. ¿A quién es que está hablándole? Es a la MIPYME. En 3 meses recibir casi 7.000 millones de pesos. Va a ser una... Así es, y hay que decir que en ese gobierno de Hipólito Mejía hubo una crisis bancaria interna, pero en los gobiernos siguientes hubo una crisis hipotecaria que explotó precisamente en el país que es nuestro primer socio comercial, en este caso Estados Unidos, y República Dominicana, su nivel de crecimiento la economía lo mantuvo. La tendencia fue hacia el crecimiento, siempre siguió República Dominicana siendo un país confiable, atrayendo inversión extranjera. Los índices macroeconómicos se mantuvieron todos. Y tuvimos una pequeña ayuda del petróleo con Venezuela. Claro. Que no podemos olvidarlo nunca. Definitivamente una gran ayuda. Definitivamente fue una gran ayuda. Porque está hablando de miles de millones, que yo sé de paso, a la Petrocaribe, el
gobierno haitiano ya concluyó las investigaciones y creo que la pasará ya a la Cámara de Diputados en relación a los 3.000 y tantos millones de dólares malgastados del programa de Petrocaribe, que fueron entregados directamente a Martelly. No, al gobierno haitiano. Martelly, ¿verdad? Martelly y otros más, incluso se incluye el propio presidente actual, Jovenel Moisés. Entonces, ahí se verán muchas cosas. Sí. Vamos a ver qué trae esa investigación. Exactamente. Bueno, ya entramos, no sé si usted tiene otro tema. No, yo lo que quería era hablar un poquitito sobre la cuestión de la despenalización de las drogas. Propuesta por Baltasar Garzón, un juez que se hizo famoso por la persecución a... Por lo menos, aunque sea un pelliquito, le dio a un tirano. Que eso sí es un tirano. Eso sí es un tirano, Pinochet que murió tranquilo en su casa. ¿Entiendes? Sí. Y uno muchas veces pregunta, ¿por qué se viene con eso? Ven acá, ok, pero ¿qué tipo de dictadura es esa tan tremenda, come niños, como la de Maduro, que un hombre se autoproclama en una plaza, dice que es un usurpador, dice yo soy el presidente y tú no. Y no le pide a los militares que se rebelen, le pide a los empresarios que no produzcan nada, le pide a la gente que vaya a salir a la calle y haga violencia. Y anda por ahí haciendo manifestaciones como si nada. Entonces uno se pregunta, solamente ese pequeño dato, incluso para ex miembros del PLD y algunos que andan por ahí teóricos y funcionarios de gobiernos también, que precisamente de temas internacionales, y hablan de la dictadura de Maduro y que Maduro que no respeta ningún tipo de derecho. Y ese señor anda insultándolo. Claro, faltando el respeto. No es solamente usurpando la propia Constitución que dice que la usurpación es un delito. Es un delito. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo que sea. No en cualquier parte del mundo. Hasta un club hasta una junta de vecinos. ¿Sabes? Hasta una junta de vecinos. Tú digas, mire, yo soy el presidente. Quítese de ahí. Hasta un club de dominó. Sí, pero fíjate, tanto es así que en los países que han reconocido a ese Guaidó como presidente, lo que él ha hecho en Venezuela y lo hace en uno de esos países, por ejemplo en Canadá, o lo hace lo más reciente fue España, en España. En Cataluña. Anda huyendo todavía. Pero huyendo porque no lo agarraron preso. Está huyendo. Porque hay 7 que están ni siquiera todavía tienen juicio. Están presos desde entonces. Solamente por el simple hecho de convocar a una manifestación, una convocatoria, unas elecciones, amparado en supuesto sin reconocerlo el gobierno de España. Exactamente. Para que usted diga la parte eso de Garzón no, eso pasa en Venezuela, porque tenemos que hablar un poco de había que hablar de Venezuela necesariamente, seguro que sí. Y yo me recordé de don Pantaleón rápidamente. Estaba viendo un documental de Víctor Jara, o sea, todo lo que pasó con él. Que es muy bueno, Masacre en el Estadio se llama. Búsquelo en Netflix. Es buenísimo. Entonces, rápidamente decía que a raíz de la llegada al poder de Allende, que fue el primer gobierno socialista elegido democráticamente, porque la revolución cubana fue otra cosa. A través de elecciones, claro. A través de elecciones. Dice el comisionado para Chile en ese entonces, de la CIA, decía, fue una preocupación para el gobierno de Estados Unidos, en aquel entonces Richard Nixon, que la población eligiera a un socialista. Eso estaba preocupando la entrada del comunismo en América Latina. Entonces hubo que de alguna manera alterar el orden. Entonces yo vi y se parecerá esa realidad a lo que está aconteciendo, la escasez de los productos, la fila y todo lo que hace. No había nada que consumir. La población tuvo que desbordarse ante la escasez y entonces viene la otra receta. Exactamente. Ahora, un poquito, en verdad, porque apasionan los temas, porque íbamos a hablar de un poco de Garzón, pero ya él habló un poquito de Maduro también. Sí, pero ya, si hablando de la soberanía no era exclusiva, pero Estados Unidos, a través de John Bolton, claro, dijo lo que quiere. Entonces, pensando nosotros que como se está llamando al diálogo en Venezuela, en verdad, Venezuela puede ir al diálogo, ¿cómo no? Y en ese diálogo, porque ya Venezuela respeta los derechos humanos en ese país, entonces, en ese diálogo tiene derecho a hacer propuestas
Y si en verdad los americanos quieren negociar, quieren llevarla, tener participación, y las empresas que tengan participación en el comercio, de Venezuela, creo que eso puede hacerse. Claro. ¿Por qué? Porque en verdad ahora mismo Venezuela tiene esta cuestión que sirve para hacer las bombas atómicas. Colbato. Colbato, claro. Es la fuente mayor que hay en el mundo. Uranio también. Tiene oro, que también es la mayor fuente. Diamantes. Y todas esas cosas. Entonces, aquí estamos negociando con la Rosario. Sí. O sea, con la que tiene, ¿cómo es que llama? La Rosario no, ahora es lo que tiene el oro dominicano, que es canadiense. Sí, entonces, la West, la qué sé yo. Esa empresa, estamos negociando con ellos. Si eso es lo que tiene Estados Unidos, pero Venezuela, como es un país que tiene condiciones para hacer respetar su soberanía y sus recursos, pienso yo, puede negociar, contar de que en los negocios, como está haciendo China. China dice, nosotros en la ruta de la seda y la participación vamos por el progreso, en verdad. Del pueblo por donde pasa. Que sea un proceso compartido. Así es. ¿Por qué Estados Unidos? De bienestar compartido. De bienestar compartido. ¿Por qué no puede Estados Unidos y Venezuela negociar y que bienestar sea compartido? Claro. Para los dos pueblos. Como lo hacían hasta los otros días. Porque Venezuela nunca le dejó de enviar el petróleo que necesitan miles y miles, incluyendo cientos de miles de pobres que le subsidia directamente PDVSA el petróleo y a ellos que no pueden pagarlo. Eso se lo dejaría. Es una humanitaria, solamente que lo voy a cuantificar, lo voy a traer, lo que le ha dado Petrocaribe a todas esas comunidades de Harlem, de Nueva York, de Chicago, Illinois y toda la parte del sur, es miles de millones de dólares comparado a lo que dice Guaidó que va a mandar 20 millones de pesos con ayuda humanitaria. Bueno, entonces, eso podría ser lo que se llama, y eso es lo que dijo John Bolton, que podrían, beneficiaba al pueblo americano y al pueblo venezolano. Ahora, si parten del parámetro que ha puesto China en lo que se llama la ruta de la seda, puede ser eso, claro, un desarrollo compartido, un acuerdo general, que es común y beneficia y que permita a los que el dos. petróleo tenga un tope de $64, 60, que sea rentable para todo el mundo. Exactamente. Así, entonces, bueno, yo creo que va a quedar, el gasón se quedó para otra ocasión. Sí, relacionarla también con lo que decía Francisco Domínguez Brito, de que no se debe ver al drogadicto como un delincuente, sino como un enfermo, y a propósito de la despenalización de esto. Bueno, vamos a tener que tratar el tema un poquito más. Hay que verlo más profundo, viendo las condiciones también de cada pueblo. Si desaparecieron las condiciones que existían cuando la penalizaron, vamos a ver. Si desaparecieron, pues adelante. Por ejemplo, como pasó con la época de la ley seca. El alcohol. Exactamente. La ley seca. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completita de programa. Don José Pantaleón, Misael María, y aquí en el centro, la fémina. Yesenia Castillo, les deseamos. Pasen feliz resto de la tarde y no se muevan de Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye. Feliz tarde. Hasta luego.